Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en nuestro devocional diario de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, correspondiente al martes 2 de junio del año 2020. Estamos usando ahora, en este mes de junio, para unificar nuestros esfuerzos, el devocional llamado Tiempo con Dios, que muchos de ustedes utilizan para sus devocionales personales diarios. Vamos a estar en este libro en el mes de junio. Si quiere acompañarnos en este libro, si no ha adquirido su copia física en la Iglesia Bíblica Torrefuerte o también en una librería cristiana, puede conseguirlo en formato PDF usando tarjeta de crédito o PayPal en un sitio web que hemos puesto en nuestra página Facebook, pero que voy a poner también aquí, que es www.durannolatino.com. Ahí vayan a ese sitio, sigan las instrucciones y podrán bajar una copia PDF del Tiempo con Dios correspondiente al mes de junio. Ayer nos tocó ver con Edgar Ceres Deuteronomio capítulos 27, 1 al 10. Si no lo vieron, todavía pueden verlo utilizando nuestra página web de la iglesia www.torrefuerteib.org, y ahí va a encontrar todos nuestros devocionales diarios desde que iniciamos el 17 de marzo. Hoy nos toca ver Deuteronomio capítulo 27, versículos 11 al 26, un capítulo un poquito difícil, especialmente esta sección. Y dice el texto: y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. 6 de un lado, 6 del otro. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciera escultura a imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostara con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá el pueblo: amén. Maldito el que recibiera soborno para quitar la vida del inocente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que no confirmara las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: amén. Palabras difíciles, no es un capítulo fácil. De acuerdo a la geografía, el monte Ebal estaba al norte del monte Gerizim, en la zona que en los días de Jesús se llamaba Samaria. Entre esos dos montes hay un pueblo el día de hoy que se llama Nebulos, en aquellos días Shequem. Entre ellos había una carretera que iba desde Jericó hasta el norte, hacia la región que después iba a llamar Galilea, y después de ahí descendiendo al mar Mediterráneo. Físicamente era un lugar estratégico para poder hablar y ser escuchado. Había eco. 6 tribus en el monte Ebal representaban la maldición de Dios. 6 tribus en el monte Gerizim representaban la bendición de Dios. Los levitas representaban a Dios. Un dato curioso: en la actualidad el monte Gerizim todavía luce verde y vivo, mientras que el monte Ebal permanece seco y maldito en apariencia. La lista de las maldiciones están relacionadas con los 10 mandamientos, es obvio. El versículo 15 reafirma el primer mandamiento, el 16 el cuarto. Los versículos 17 y 19 se refieren al amor al prójimo, su propiedad, su seguridad personal, la justicia de otros. Los versículos 20 al 23 protegen el matrimonio y la familia. Y los versículos 2 y después 25 salvaguardan la vida de los demás. Cuando la congregación respondía con un amén, no solo estaban diciendo: Señor, estoy convencido
de que tus leyes son buenas y justas, sino también estaban diciendo, Señor, estoy de acuerdo contigo cuando traes tu juicio sobre aquellos que quebrantan tu pacto y merecen estas maldiciones. Incluso decían, cuando decían amén, Señor, yo pronuncio esta maldición sobre mí mismo si no guardo yo tu pacto. Los pecados que reciben la maldición del Señor en esta lista tienen la característica común de ser transgresiones que las personas pueden cometer en secreto. Los ojos humanos tal vez nunca lo vean ni lo puedan juzgar, pero la repetición de estas maldiciones tocaba la conciencia de todos los israelitas, revelándoles personalmente su culpa. Lo que es más importante, el Señor puede ver lo que los ojos humanos no pueden ver. Pablo citó estas palabras para ilustrar que no existe ni un solo ser humano que jamás puede esperar que escuchar a Dios declarándolo inocente, debido a la vida sin pecado que haya llevado. Dice Gálatas, capítulo 3, versículo 10, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque no podemos cumplirla todos en una manera perfecta. Pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Usted y yo creo que conocemos personas que parecen cumplir la ley de Dios, a lo menos en forma exterior, pero en una inspección más cercana se revela que nadie puede hacer ni nadie puede decir todo lo que Dios quiere a la perfección. Pablo continuó diciendo, por la ley ninguno se justifica ante Dios. Es evidente, Gálatas 3, versículo 11. No obstante, Pablo prosiguió para prescribir el remedio a este problema del hombre. Es pecador y por ser pecador trae sobre sí la maldición sobre el pecado, el castigo sobre el pecado. Y dice Pablo en Gálatas 3, versículos 13 y 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros en nuestro lugar, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Podemos, creo que, consolar las conciencias heridas con el perdón del Señor. Aquellos que le han ofendido, aquellos que han cometido algún acto como que se mencionaron en esa lista, alguna de esas prohibiciones por las cuales eran malditos y aceptaban la maldición si quebraban esa parte de la ley. Cuando dice Pablo en Romanos 8, versículo 3, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Los que hacen tales cosas merecen caer y permanecer bajo la maldición, de acuerdo a la palabra de Dios y a la ley. Para los culpables de otros pecados no mencionados aquí, no se crean salvo de la maldición. La última maldición alcanza a todos, no solo a los que hacen el mal que prohíbe la ley, sino también a aquellos que no hacen el bien que la ley manda. Cuando dice en el versículo 26, maldito todo el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones. Y todo el pueblo dirá, amén. No solo deben de atraer a la gente a su deber con promesas de bendición, sino provocar también santo temor con las amenazas de una maldición, declarando que la maldición sobrevendrá a quienes hagan tales cosas. Así que debemos de tomar en serio estas advertencias y maldiciones de la ley. Este es uno de esos capítulos difíciles de la Biblia que habla sobre la maldad, el pecado y sus consecuencias. Por eso necesitamos reconocerlo y pedir el perdón de Dios si hemos violado alguna de estas prohibiciones. Y Dios es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso el Evangelio de Juan declara que Jesucristo en una ocasión dijo esto, que es una promesa de gran bendición para nuestras vidas. Y dijo en Juan el capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna. Ahora, no después, ahora. Y no vendrá a condenación, no vendrá la maldición sobre él, porque la tomó Cristo. Maldito él por nosotros, el justo por los injustos. Y termina diciendo ese versículo, mas ha pasado de muerte a vida. Querido amigo que está escuchando, si usted ha creído en Cristo Jesús, tiene vida eterna, ya no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Dale gracias a Dios por esa salvación y por ese perdón. Amigo, usted que ha caído y quizás ha quebrantado alguna de las prohibiciones en esta lista de maldiciones de Deuteronomio 27, 11 al 26, hay que admitirlo. Hay que ponerse de acuerdo con Dios. Hay que pedir perdón a Dios, quien es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad para que estemos bien con Él. ¿Por qué no oramos para terminar? Padre, te damos gracias que hemos pasado de muerte a vida, que ya no vendrá la condenación sobre nosotros que estamos en Cristo Jesús, porque Cristo recibió la ira que nosotros merecíamos, la ira justa de Dios. Gracias que tenemos vida eterna en Jesús, nuestro defensor y nuestro abogado. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Acércanos a ti, límpianos cada día para que podamos caminar en comunión contigo y con los demás. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, nuestra próxima transmisión virtual será mañana, miércoles 3 de junio, a las 7:30 de la tarde. El próximo domingo es un domingo muy especial. Aparte de nuestra transmisión normal del servicio de adoración a las 9 de la mañana y la transmisión del servicio para los niños a las 12 de la tarde, vamos a unirnos en oración con muchas más iglesias y creyentes en México. Es un día nacional de oración. Por lo tanto, nosotros vamos a estar iniciando cada hora de la 1 hasta las 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a estar ahí en la primera parte de la hora, unos 15 minutos o media hora. Ahí un pastor estará dirigiendo una parte de una hora para explicar la petición que vamos a levantar y poder orar juntos, ahí desde nuestras casas. En la última hora nos vamos a unir todos los pastores, es el plan, vamos a grabarlo ahí o en vivo, estamos todavía trabajando en eso para que todos estemos ahí juntos con ustedes y con alabanza, una palabra de ánimo y de oración, podamos cerrar ese tiempo y unirnos en oración con todas las demás iglesias y creyentes en Cristo Jesús aquí de México. Así que les invito a acompañarnos también de la 1 en adelante hasta terminar en la primera parte de cada hora. Gracias por acompañarnos en este breve devocional de esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días. Dios les bendiga. Que tengan un excelente día.